El día de hoy vamos a terminar con esta serie que tenemos, Una Iglesia con Visión, y lo anunciamos la semana pasada. Hoy vamos a desarrollar el último tema que tiene que ver con lo inevitable. Cuando nosotros tratamos de vivir para el Señor, cuando nuestras vidas quieren acoplarse a lo que Él está haciendo, cuando nuestros caminos, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestro ser interior tratan de descubrir lo que Él nos muestra y acoplarnos a lo que Él nos está pidiendo seguir, siempre vamos a tratar de atravesar momentos difíciles, siempre los vamos a atravesar. Cada vez que un hijo de Dios quiere vivir de manera piadosa, atraviesa en algún momento de sus vidas persecución. No solo estamos hablando del diablo que trata de alguna manera de entorpecer lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, quitarnos el gozo, quitarnos el testimonio, sino estamos hablando aún de nuestras propias conductas y nuestras propias limitaciones que nos van a hacer enfrentar muchas veces con el pie cojo que a veces nosotros mismos aún seguimos conservando. ¿Sabe? Cuando hablamos de esto inevitable, nos estamos refiriendo claramente a la forma en cómo Nehemías, tomando una vez más este texto que estamos estudiando, va a tener que enfrentarse contra diferentes limitaciones, pero a su vez también va a tener que enfrentarse con la persecución que se va a levantar claramente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2, vamos a situarnos una vez más en el libro de Nehemías, en el capítulo 2. En el versículo 10, Nehemías capítulo 2, versículo 10, se nos muestra de esta forma. Dice: pero yéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. La narrativa que nos muestra aquí Nehemías es que él había bajado 1280 kilómetros de distancia, se encontraba en Susa, lugar del invierno, donde pasaban los reyes el invierno, donde pasaban ellos ahí resguarnecidos, y Nehemías, que servía como copero al rey, un hombre de confianza de este rey, es enviado ahora, encomendado ahora a atravesar las largas distancias para llegar a este lugar donde se estaba presentando la necesidad. Él nos muestra claramente que llegado ahí todavía tomó alguna pausa, no se apresuró a nada de ello, pero lo que rápidamente se levantó cuando él llega a este lugar son los enemigos que vinieron a su encuentro. Aquí se nos muestra a Sanballat horonita, a Tobías el siervo amonita. Recuerden, horonita, amonita no tienen nada que ver con judíos. Y luego se van a añadir otros. La persecución, la oposición se va a ampliar, porque va a entrar Gesén el árabe y otros varones más de Asdod. Entonces, cuando este hombre llega a tratar de hacer lo que Dios le está mostrando, también se va a encontrar rápidamente con la oposición. La forma en cómo se describe la historia de Nehemías, parece que la gente no tenía nada que hacer. Y cuando él mira todas las circunstancias, mira la situación, mira la factibilidad, arroja un diagnóstico de lo que se puede hacer frente a la realidad de la situación allí reinante, y invita a la gente a la convocatoria para venir a trabajar juntos. Parece que la gente no estuviera haciendo nada y dice: vamos, claro, esforcémonos y vamos hacia adelante. Pero la realidad de este pueblo es que tenía mucho que hacer. Eran agricultores, dependían de la tierra, dependían de la lluvia, y cuando Nehemías los invita a unirse a este proyecto, ellos rápidamente van cuando escuchan lo que Dios ha prosperado, la mano de este hombre. Las puertas que se han abierto, los recursos que han llegado y el sinnúmero de situaciones que se han dado para que este hombre pudiese estar allí frente a ellos y decirles: vamos juntos, Dios está conmigo, vamos a este proyecto. Esta gente se mete de lleno, pero no es una gente que no estaba haciendo nada.
Era gente que estaba ocupada y era gente que sabía claramente que el que no trabaja simplemente no come. Y cada uno estaba labrando su tierra, cada uno estaba labrando su porción. Y añadido a estas ocupaciones que ya tenían, se van a unir ahora al proyecto de Nehemías y van a unirse claramente a esta realidad de la convocatoria. ¿Sabe? Llevar a cabo la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones, tratar de vivir como un padre ejemplar a sus hijos, una madre que de alguna manera guía, un varón que trata de ser luz, de ser sal en el lugar donde Dios lo ha puesto, tratar de poder vivir una vida enfocada en el Señor siempre va a invitar a la oposición. Tarde o temprano, si nuestra pasión es Cristo, la expansión del reino, el enemigo va a llegar y va a tocar nuestras puertas. Esto va a suceder, siempre va a suceder. Cuando tú miras aquí, Nehemías llega rápidamente, estos ya estaban confabulando. Y sabes, es inevitable que los hijos de Dios que buscan vivir para Él, que buscan vivir para los intereses de su reino, se vean amedrentados, difamados, perseguidos y hasta a veces asesinados. En este país, felizmente, gracias al Señor, es un país laico. Muchos años atrás era un país declarado abiertamente católico. Cuando llegaron los primeros evangélicos, sufrieron persecución. Yo tengo la historia de mi suegro, cuando quisieron abrir su primera campaña hace muchos años atrás. Los sacaron del pelo, le rompieron su megáfono y todas las cosas así, porque era declarado un país católico. Pero la nación ahora es abiertamente laico. Entonces, tú puedes ser sintoísta, tú puedes ser hinduista, tú puedes ser budista, puedes ser católico, también puedes ser evangélico o cristiano. Tenemos la enorme ventaja aún todavía de disfrutar de esa libertad religiosa. Es una bendición. Es una bendición. Y cuando uno trata de vivir esa identidad, cuando uno trata de vivir de acorde a la identidad que ahora Cristo te ha dado, de ser luz, de ser sal, de ser un embajador o de ser un testigo de las cosas que Dios te ha puesto, tarde o temprano te encuentras con la oposición. Todos aquellos que quieren vivir de manera piadosa, dice, sufren persecución. Esta es la realidad, no se puede negar. Más bien Cristo advertía, ay de ti, dice, cuando todos en el mundo hablan bien de ti. No necesariamente por tu conducta ética, sino por la vida hipócrita que puedes estar llevando, que no va de acorde a la identidad que tú tienes. Ay de ti cuando todos te felicitan por las payasadas, las pilladas, las tonterías, las truhanerías que tú estás haciendo. Teniendo un tipo de identidad, no vivir de acorde a esa identidad. Ay de ti. Pero si tú vas a vivir de acorde a esa identidad, la sociedad puede amar dar de comer a los pobres. La sociedad puede amar alfabetizar a los ignorantes. La sociedad puede amar construirle un colegio a los niños que están en las alturas. Pero cuando tú le vas a hablar a la sociedad de hablar de Jesús, de expandir sus palabras y su reino, siempre vas a encontrar oposición. Recuerda claramente lo que dice Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que el sistema de este mundo, la forma de este mundo está bajo el maligno. Él lo gobierna. Él lo encabeza. Pero es inevitable, por tanto, que como hijos de Dios, que nosotros veamos los intereses del reino, tengamos que atravesar estas situaciones. Cuando vamos al capítulo 4, sígame al capítulo 4, tienen sus Biblias ahí, ¿no? Amén, muy bien. Note cómo la oposición va a seguir creciendo. Capítulo 4, versículo 1 dice, cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, ya estamos en el momento del trabajo, ya estamos en el momento de la ejecución de la visión, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y mire usted la burla, el desprecio que hay. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Hay un desprecio, hay una duda a las intenciones que ellos están haciendo. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita,
el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Hay un desprecio a todo lo que ellos en este momento están haciendo. Y esto definitivamente está trayendo consecuencias. No solamente traerá consecuencia al ánimo de la gente. Cuando usted mire en el capítulo 2, versículo 10, usted se da cuenta que ellos han estado ya entrando en oposición. Versículo 19 del capítulo 2, sígame por favor. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, ya se añade uno más, Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros, se burlaron y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? No solamente se burlaron, no solamente empezaron a despreciar el trabajo que ellos estaban haciendo, sino que empezó una difamación. Nota cómo la oposición crece. Empezó una difamación. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: ¿se van a rebelar contra el rey? Mucho tiempo atrás las obras habían sido paralizadas. Justamente porque alguien inyectó ahí la duda, dijeron: ellos están construyendo para rebelarse contra el rey. Se paralizaron las obras. Pero Nehemías, hasta este momento, los que hemos estado estudiando esta serie, había llegado con poderes. Era el nuevo gobernador de este lugar. Había llegado con poderes, con recursos. Había llegado con un ejército particular que el rey le había dado, hombres de a caballo, jinetes, y también soldados de a pie. Este era un hombre que todos, a todas luces, podían identificar con un hombre con autoridad. Esa autoridad civil que Dios ha puesto para poner el orden en la sociedad. Esa autoridad, ¿no?, que Dios les ha dado, al cual Romanos capítulo 13 se nos llama a respetar. Pero ellos están no solo despreciando, no solo se están burlando, sino que están difamando y están diciendo: esto es iniciativa tuya. Están poniendo en tela de juicio exactamente las intenciones de por qué se están reuniendo este grupo a trabajar para hacer lo del Señor. Bueno sería que ahí quede la oposición, porque cuando tú sabes que los enemigos están de afuera, al menos te puedes cuidar. Pero ¿qué pasa cuando la oposición empieza de adentro? Cuando tú miras ahora el capítulo 4, te vas a dar cuenta, en el versículo 10 dice: y dijo Judá. Judá vendrían a ser los mismos judíos que estaban allí: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ahora empieza la oposición de adentro. De adentro. Hay gente en ese momento que no está dispuesto a pagar el precio. Hay gente en ese momento que ve la envergadura de la obra, ve la envergadura del esfuerzo físico, están levantando muros, ve la envergadura de los gastos que se van a hacer y dice: esto no se puede. Y empiezan de alguna manera a instalar dentro del grupo, dentro de este grupo que está llevando a cabo la visión del Señor, descontento. Y note las tres maneras que ellos están diciendo en el versículo 10. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no se va a poder hacer este trabajo. Es un poco triste ver esto, que las cuestiones y la oposición uno lo puede esperar de afuera, pero no de adentro. Ahora, si se va al capítulo 6, en el versículo 10 se va a dar cuenta que la oposición no solamente es de adentro, sino también ahora implica a otro tipo de persona. Dice el versículo 10: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado. Este hombre estaba dando una profecía. Era un líder religioso, un sacerdote.
y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Triste que dentro del pueblo del Señor, la oposición que se pueda levantar no solamente es con los que se amedrentan por el esfuerzo que se viene, no es solamente con aquellos que les falta valor para enfrentar a los diferentes sacrificios que se vienen cuando hay que tomar una visión, sino que a su vez también dentro del pueblo de Dios haya personas que tienen la identidad del Señor, pero su Dios es Mamón. Han sido corrompidos. La corrupción ha entrado y estos profetas están hablando en nombre de Dios para desanimar a este hombre. La oposición es fuerte. Nota que esto también no queda ahí. Dice versículo 10, acuérdate, Dios mío, ora Nehemías, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, una mujer, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Note usted que este hombre va a recibir ataques externos y ataques internos. La cuestión no se queda en que el diablo me ataca, sino en que el diablo ataca a los míos o corrompe a los míos para que a su vez también de afuera y de adentro yo pierda de vista lo que Dios me quiere mostrar hacer. Yo pierda de vista donde Dios me está llevando y termine completamente lejos de las cosas a las que Dios me está guiando. Nota que todo aquel que trata de vivir de esta manera, nota que todo aquel que busca hacer la voluntad de su Señor, nota que todo aquel que busca expandir el reino de su Dios, siempre va a atravesar estas situaciones. Es inevitable. Es inevitable. No todos tienen el mismo interés por la gloria de Dios y la salvación de otros. No todos. Hay algunas personas, incluyendo cristianos, que tienen agendas particulares. Esas agendas tienen que ver con sus propios intereses. Esas agendas tienen que ver con su propia realización. Esas agendas tienen que ver con su propia seguridad o económica o de salud. Y si se trata de otros y si se trata de Dios, bueno, no me invites a jugar. Yo estoy tranquilo, suficiente con que venga, suficiente con que escuche. Ahí nomás. Por favor, no me llames a dar un paso más. Bueno, sería que se queden así. El problema es que tratan más bien de llevar en otra dirección a los que están yendo hacia otro punto. Hacia aquellos que están empujando hacia una visión, ellos más bien tratan, en lugar de sumar, restar. Y esto es inevitable, va a ser inevitable. Cuando tú miras las profecías en cuanto a Jesús, decía, fuertes toros de Basán me han rodeado. Cuando tú miras los caminos del Señor cumpliendo la visión que su Padre le mandó a hacer, la etapa en el plan de redención, te vas a dar cuenta que hay gente que le está poniendo trabas. Y hay gente que le está diciendo, oye, ¿es cierto, es lícito que paguemos impuestos? Y Jesús le va a dar esta frase tan conocida, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siempre recibe ataques, siempre le ponen en duda sus intenciones. Y todo aquel que es seguidor de Cristo atraviesa la misma situación. Sabe, hermano mío, tienes que huir de estas personas. No permitas que estas personas te roben la bendición. No permitas que estas personas con su pesimismo o con su egoísmo te aparten de la dirección hacia donde Dios nos intenta llevar. Porque hay una gran realidad. No hay victoria sin guerra y no hay éxito sin sacrificio. Realmente tú quieres ser una persona victoriosa, tienes que atravesar situaciones difíciles. Tomar el campo de un enemigo exige sacrificio, estrategia, planeamiento, esfuerzo. Y no vas a poder obtener victoria sin atravesar situaciones difíciles. ¿Por qué hablo esto? Porque nos apresuramos hacia una visión. Miramos hacia un nuevo momento, dejamos el tiempo cómodo y nos miramos y nos aventuramos a momentos tensos. Las aguas se van a poner rápidas. Estamos dejando el agua calma. Estamos dejando, como en la selva le llamamos la muyuna, que puedes estar dando vueltas en el mismo lugar y tranquilo, el río no te lleva a otro lado. Pero llega un momento en que sales a la corriente y eso te llevará rápidamente hacia aguas caudalosas.
Ahora, hermano mío, el sacrificio y el compromiso son ingredientes esenciales para que el pueblo de Dios sea usado por Él. Por razones que solo Dios conoce, Dios está obrando a través de hombres y mujeres que están dispuestos a hacer sacrificio por Él y lo han puesto en sus corazones. Cuando uno escudriña las Escrituras, te vas a dar cuenta que los vehículos más usados por Dios son aquellos humanos que ponen a los pies del Señor de manera valerosa su seguridad y su estabilidad y confían en Él. Son los vehículos que Dios usa normalmente para traerse gloria. Escudriña las Escrituras y nunca vas a ver a una persona indiferente, a una persona que no está comprometida, a una persona de la periferia en la Biblia que Dios lo está usando grandemente. Siempre a estas personas les va a exigir sacrificio y riesgo. Esta es la idea. Cuando nosotros vemos esta realidad, usted se va a dar cuenta claramente que estos actos son actos de adoración al Señor. Hace muchos años atrás, cuando yo tomé el pastorado, el misionero que me recibió aquí me dio uno de los varios consejos. Y uno de los varios consejos me dijo: oye, enseña de misiones al pueblo de Dios, pero enséñales a que den. Pero ¿sabes, mi hijo, por qué? Porque estos actos son actos de adoración. Y enséñale también a los misioneros, me dice, a que trabajen arduamente, porque la gente no regala su dinero porque les sobra, sino que es un acto de adoración que le dan al Señor, que lo usen bien y que se esfuercen lo necesario para que ellos puedan ser dignos de esa ofrenda que está llegando a sus pies. Todo lo que nosotros le entregamos al Señor, sea dinero, sea esfuerzo, sea la capacidad natural que Dios nos ha dado, la capacidad espiritual, siempre son actos de adoración al Señor. Y cuando nosotros le ponemos nuestra vida para ir con Él hacia donde nos está guiando, Dios toma esto como un acto de nuestra adoración. Yo no entrego dinero porque me sobra la plata. Si fuese por mí, mejor le compro zapatos a mi hijo que le faltan. Pero si el otro va a recibir este dinero para malgastarlo, para no producir, para estar debajo de su higuera y no hacer las cosas necesarias, no es digno de esto. Porque este es un acto de adoración que yo le doy al Señor con un corazón limpio a Él. Y cuando nosotros entregamos al Señor nuestro esfuerzo y cuando nosotros entregamos y ponemos nuestros dones al Señor, lo hacemos como un acto de nuestra propia adoración. Y va a llegar, va a venir siempre lo inevitable, que es la oposición. ¿Cómo puedo enfrentar, cómo puedo reaccionar ante estos ataques? ¿Cuál es el mejor método para poder yo enfrentar los ataques que se vienen cuando trato de vivir de manera piadosa? ¿Qué tiene que hacer la iglesia cuando nos enfrasquemos en una próxima visión, como vamos a ver en la última parte? ¿Qué tiene que hacer una iglesia para poder atravesar esto y no perder de vista y no desanimarse o no amedrentarse frente a esta situación? Hay algunas razones muy claras que nos da Nehemías frente a estos ataques que él está viviendo. Uno de ellos, en el capítulo 4, versículo 9, dice, entonces, 4:9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nota esto. Primero buscaron la presencia de Dios, pero después de buscar la presencia de Dios, hicieron las cosas necesarias para que esto suceda. Pusieron guardias, pusieron gente que esté alerta y que esté buscando. Note usted la simbiosis que hay entre el obrar de Dios y el obrar humano, de cómo van juntas, de cómo trabajan juntos. Hubo un momento en que Moisés, está el Mar Rojo acá, están los enemigos egipcios viniendo con sus caballos y Moisés se postra delante del Señor y Dios le dice, ¿qué haces ahí postrado? Ya no es momento de orar, levanta la vara y parte el mar. Y hay momentos en que uno tiene que ponerse en acción y hay momentos que tiene que levantarse de sus rodillas confiando ya en el Señor,
pero ejecutar lo necesario para que las cosas puedan resultar. Por tanto, una de las primeras cuestiones que nosotros tenemos que tomar es confiar en el Señor, pero hacer nuestra parte. Yo confío en el Señor, yo voy a confiar en lo que Él va a hacer, pero a su vez también haré mi parte. Ya hemos hablado hasta el cansancio de aquellos que solo confían y no hacen nada al respecto. Lo ven a Dios como un mago que saca un conejo del sombrero, o como un chamán que le puede hacer una brujería y producirle un acontecimiento favorable sin que él cruce nada de esfuerzo. Lo segundo que puedo hacer en el versículo 14 se nos muestra: después miré, dice, ante la oposición, 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nota la arenga que le da acá. Recordamos las hazañas de Dios una vez más, pero también ponemos manos a la obra. La visión de lo que podía y debía hacer los impulsaba a los sacrificios necesarios. Ellos recordaban las hazañas de Dios, grande, temible. Él puede cuidarnos, Él puede protegernos. Vamos a esforzarnos. Y Él les dice en el versículo 14, dice la última parte: pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No puede haber un cristiano que sea un cristiano pusilánime. No puede haber un cristiano, como dice el dicho, que se le escapa la tortuga. Le dan a cuidar la tortuga y la tortuga en su cara se le está escapando. No puede existir ese tipo de cristiano que es indiferente ante las diferentes adversidades que van a llegar contra su casa, que van a llegar contra sus hijos, que van a amenazar la estabilidad de su hogar. No puede haber una hija de Dios que está viendo cómo a su marido se lo roban y no hacer nada al respecto. No puedes ver que se llevan a tus hijos, le cambian la mentalidad, le hacen dudar de su sexualidad y tú no haces nada al respecto. Toma, hijo, 1 hora más de tablet. Toma, hijita, no te preocupes, anda nomás, yo después ya veo eso. Hay que poner manos a la obra frente a las diferentes situaciones que emergen y que tratan de traerse abajo al pueblo del Señor. Amén. Así que no solo confías en el Señor, sino que haces algo al respecto. No solo recuerdas las hazañas del Señor, sino que a su vez también está implícita la responsabilidad, el valor, la fortaleza que tienes que tomar de Él para enfrentar las situaciones difíciles. Tercero, desarrollamos un sentido de urgencia. John MacArthur dice, cuando él tomó el primer pastorado en su iglesia, él dijo: wow, este es el sueño que siempre he estado esperando. Dice. Él lo cuenta en una enseñanza que él da. Y lo mira, ese sueño, ese ideal de poder ser pastor y de poder predicar. Pero un día se levanta y dice: esto es más que un sueño, es trabajo. Y se da cuenta que tiene que trabajar arduamente, que si no se esfuerza, si no trabaja, si no es diligente, la iglesia no avanza, la iglesia no crece, la iglesia se desvía. Pero luego dice, después de unos años más, se levanta y dice: esto más bien es una guerra. Porque uno no puede vivir la vida cristiana pensando que las cosas pueden fluir de manera tan, pero tan silenciosas y tan pacíficas cuando uno es adversario del enemigo de Dios. Necesitamos desarrollar un sentido de urgencia. Versículo 16 y versículo 18 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Nota esto: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban diferentes funciones, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada.
espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Era momento de estar alertas, era momento de vivir una vida con sentido de urgencia, desarrollar este sentido de urgencia. Las visiones nunca se van a convertir en realidad mientras no haya gente que esté dispuesto a arriesgar, mientras no entienda que esto es guerra, que esto no es religión normal, que esto no es una religión muerta. Estamos en guerra, que cuando has sido sellado por el Espíritu del Señor, has sido también declarado enemigo del diablo, y que Él va a actuar contra el enemigo, van a actuar contra aquellos que lo dejaron, va a actuar contra tu familia, va a entrar contra la iglesia, y que si no desarrollas un sentido de urgencia te vas a perder, y que si vas a vivir de una manera tan adocenada, tan equilibrada en la quietud, vas a perderte todo lo que Dios va a estar haciendo a través de ti. Y finalmente, necesitamos disponer nuestro corazón al sacrificio. Versículo 21 al versículo 23 dice: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alma amanecida hasta que salían las estrellas, anochecer. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche, nota este sacrificio, sirvan de centinela, y de día en la obra. Esto es bastante sacrificado. De noche, por favor, vigilancia, y de día, por favor, te quiero en la obra. Wow. Dios no nos está llamando ahora a vivir en la iglesia de tal manera que tu esposo te diga: lleva tu colchón. Dios nos está mostrando aquí el sentido de urgencia que deben tener los hijos de Dios. Dios nos está mostrando que no se puede jugar a la religión cuando tienes al diablo como adversario. Dios nos está mostrando claramente que no me puedo tomar ciertos recreos espirituales. Decirle a Dios: de pronto te sirvo, mañana no, y hoy día voy, mañana no voy. Dios nos está mostrando el sentido de urgencia, la disposición que debemos tener para el sacrificio. No solo sosteniendo a tus hijos, sosteniendo a tu familia, instruyéndolos, disciplinándoles, enseñándoles, amonestándoles, sino a su vez vaciando lo que Dios ha hecho en ti y hace en ti en otras generaciones. Aquí hay sacrificio. Y esto es una de las cosas claras. Versículo 23 dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Por favor, no les estoy diciendo ahora que no se cambien, no se bañen. No, los estoy llamando a entender más el sentido de urgencia. Mañana no me van a venir, el próximo domingo todos barbudos, todo apestando. Por favor, que esto no es lo que Dios nos enseña. Dios nos muestra claramente su voluntad. Y para todos aquellos que se van a unir a esto, definitivamente no podemos ignorarla. Por eso es que cuando Pablo le habla a Timoteo, una de las cosas que Pablo hace es arengarlo. Él está en este momento, su discípulo Timoteo está en un lugar llamado Éfeso, lo ha dejado ahí como pastor. Pero Timoteo está rodeado de una ciudad completamente entregada a la magia, entregada a la hechicería. Una ciudad donde se idolatraba uno de estos demonios. Y Timoteo de alguna manera es joven, donde en ese tiempo se honraba a los ancianos, y aunque tiene 40, 45 años, la Biblia ahí lo llama joven para la cosmovisión de aquellos tiempos, de la cultura greco-romana. Y los opositores son mucho más ancianos y son feroces, son lobos feroces. Y Timoteo se está chupando. Ante las situaciones que están viniendo, Timoteo está tirando la toalla y se está desanimando. Cuando este hombre enfrenta esta situación, algo que no se había hecho en más de 152,000 días, más allá de 152,000 días, se hizo en 52 días. Algo que mucha gente dijo no se puede hacer. Él vino con la visión del Señor, con la planificación adecuada, con la convocatoria adecuada, la estrategia adecuada, llevaron a cabo
la labor que Dios le estaba encomendando. Las piedras no pesaban menos, las maderas no pesaban menos, el esfuerzo no era menos, las piedras seguían siendo piedras, el esfuerzo seguía siendo esfuerzo. Había una disposición más bien en el corazón de estas personas para llevar a cabo lo que Dios les mostraba como el futuro. Por eso es que cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice esta gran verdad: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le está invitando a Timoteo a sufrir los rigores de la vida militar, a sufrir los rigores, la privación a veces tal vez de descanso, o a sufrir la disciplina clara que debe tener una persona dentro de lo que es la vida militar, y las penalidades que debe sufrir, las privaciones que debe atravesar para poder ejercer claramente una disciplina personal, para ser apto a lo que de acuerdo a su función ha determinado esto. Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que sufrir las penalidades que trae ser soldado de Jesús. Y no lo dice porque simplemente él lo está arengando, sino porque él mismo lo está viviendo. Le dice: acuérdate de Jesucristo, en el cual sufro penalidades, le dice Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor. El hecho de servir a Cristo lo habían hasta apresado y lo estaban viendo como un delincuente vulgar. Y él estaba atravesando estas penalidades porque simplemente lo habían encerrado también. Y no era algo que se le ocurría para arengar, era algo que él vivía para llevar a cabo esta labor. Por eso le dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermanos míos, toda visión que vale la pena vivir va a exigir sacrificio y riesgo. Nos llevará a abandonar el bien presente por lo mejor por venir. Así que prepárese. Si usted piensa tal vez quedarse en la iglesia, si usted piensa permanecer en la iglesia, es necesario que tenga esta verdad. Si solo nos está visitando, tome la enseñanza, úsela para su vida. Si solo está de paso, bienvenido sea. Pero queremos invitar a los que piensan quedarse a unirse a lo que Dios va a hacer en este lugar, a unirse y a disponer su corazón, a disponer su actitud, a disponer lo que ellos son, las capacidades naturales que Dios le da, las capacidades espirituales que Dios le ha entregado, a ponerlo al servicio del Señor. Así que, ¿cuál es la visión que Dios ha puesto en este lugar? Hace mucho tiempo atrás tuvimos una visión del 2009 hasta el 2019. Hoy nuestra visión parte del 2022 hasta el 2032. Hacemos una pausa. ¿Alguno de ustedes piensa morirse antes? Preguntas. ¿Alguno de ustedes se piensa morir antes? ¿No? Sí. Ay, la hermana, muy bien. ¿Usted también? Ah, ya, no, dicen, ni soñando. Muy bien. ¿Por qué le digo esto? Porque para que podamos ver nosotros logrado los acontecimientos que Dios va a hacer a lo largo del tiempo, necesitamos ir a largo plazo. A mí me encanta ver o analizar algunas de estas estrategias o geoestrategias de algunos de estos países que apuntan a tener hegemonía mundial. Una de estas estrategias, por ejemplo, es la China. China tiene planes hasta el 2047 a lograr una etapa, y después de esa etapa lograr hasta el 2065 otra etapa más. ¿Quién asegura que China va a estar viva? O usted mira los planes del país de Japón. Después de la devastación de la guerra, trazan una visión a 50 años. ¿Qué nos diferencia de Japón a Perú? ¿De que son jaladitos? No, somos tan seres humanos y tan inteligentes como ellos. La única diferencia es que ellos tienen una visión para su país y nosotros tratamos de sobrevivir con los presidentes que de una u otra forma llegan. Tienen una ruta, tienen un norte, tienen un lugar hacia donde quieren verse. Y cuando nosotros trazamos una visión, soñamos, anhelamos un mañana mejor. Decididamente no queremos aceptar la situación en la que estamos. ¿Es mala? No,
Por eso le digo, abandonamos el bien presente por lo mejor por venir. Llegar hacia otros momentos, trascender hacia otras latitudes, expandir nuestros caminos hacia otros momentos. Porque esto es cierto, una cosa es mantener la iglesia y otra cosa es desarrollar la iglesia. Mantener la iglesia no es tan pesado. Mantener la iglesia es tener a la gente cantando, prender las luces, apagarlas, cerrar, apilar las bancas, escoger una alabanza, escoger una enseñanza y nos vemos el próximo domingo, todo chévere. Pero desarrollar a la iglesia es llevarla a la iglesia hacia nuevos momentos, a reproducirse, a crecer, a expandirse, a plantar nuevas iglesias, a trascender fronteras, a elaborar estrategias donde pueda tener un mayor alcance, donde el nombre del Señor sea anunciado y donde su reino sea expandido. Aquí tenemos, por ejemplo, al misionero Leonel que nos está visitando. ¿Cuántos se van a graduar de unas clases que están llevando de discipulado? ¿Cuántas? 102 personas. ¿Usted lo sabe? ¿No? Pero son esfuerzos que hace el misionero con la Iglesia Bautista y Escuela de Siervos. 102 personas en unos días se van a graduar de haber logrado, de haber atravesado situaciones, de haber atravesado conocimientos, de haber sido instalado en ellos. Pero esta es la idea. No es ni para fama, no es ni para gloria, sino para la expansión del reino del Señor. Amén. Esta es la idea. ¿Sabe, hermano mío? Nuestra visión es transformar vidas y alcanzar próximas generaciones. Cuando hablamos de transformar vidas, la palabra transformar está en todas las escrituras. Tal vez no era bien usada o no era muy usada por algunas razones que le voy a decir. Pero cuando hablamos de transformar vidas, la Biblia nos enseña claramente que la transformación es de adentro hacia afuera. Que hay un momento que la transformación será final, donde nuestro exterior se convertirá como en sol del mediodía, donde nuestros cuerpos adquirirán o serán transformados a un nuevo cuerpo que puede ser revestido y puede vivir y desarrollar delante de la presencia de Dios. Son cuerpos diseñados para la inmortalidad, pero eso es más adelante. La Biblia nos enseña de una transformación que tiene que nacer de adentro hacia afuera. Hay muchas iglesias que enfocan la transformación de afuera hacia adentro. No mires, no toques, no te pintes, no te pongas pantalón, no hagas esto, canta despacio, solo son himnos, esto y lo otro. Y esa transformación es solamente externa. Y se le enseña a la gente a vivir bajo una moral. Cuando la Biblia nos enseña que claramente la transformación es de adentro hacia afuera. Que el corazón se transforma por la obra del Espíritu Santo. Y todo el proceso de madurez, y aunque va cayendo y va levantándose, llega hacia el lugar donde Dios lo ha diseñado. Hermanos míos, cuando hablamos de transformar vidas, estamos hablando de renovar nuestros pensamientos. Porque la única manera de disfrutar a Dios, como Pablo le dice en Romanos, capítulo 12, ahí está mal puesto, Romanos capítulo 12, versículo 2, es que no se deben conformar a este siglo, a este sistema de vida, sino transformarse por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente, de sus pensamientos. Solo así, de esta manera, las personas pueden disfrutar de la voluntad de Dios, que es perfecta y es agradable. Cuando la Biblia nos habla que esta transformación se lleva día a día. Por tanto, nosotros, dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Se nos muestra claramente que esta transformación sufre un proceso metamorfo. Y la Biblia nos habla de esta plantita, de esta semilla que es sembrada en la tierra, y de pronto le sale tallo, y de pronto le sale hojas, y después le sale frutos, y se hace un árbol frondoso, y tú no sabes ni cómo fue, ni en qué momento fue. La Biblia nos habla de mirar los lirios del campo, nos habla de mirar las aves del cielo, de observar su proceso de desarrollo.
La Biblia nos habla de esta metamorfosis y no se usaba mucho esta palabra en las escrituras del Nuevo Testamento porque era una palabra muy común en los tiempos del apóstol Pablo, de la cultura greco-romana, de los griegos y los romanos, porque lo usaban bastante para aplicarlo a sus dioses. Zeus, por ejemplo, o se convertía en un ser humano y tomaba una mujer, o se convertía de pronto en un caballo y tenía acá actuación, o se convertía de pronto en un águila, y siempre se estaba usando esta palabra metamorfosis para hablar acerca de sus dioses. Y el cristianismo como que se aleja de esta palabra, pero está en todos lados. Y la Biblia nos habla de ir transformando esta imagen hasta la imagen que Dios ha diseñado, a este molde que Dios nos ha diseñado, que es el carácter de su Hijo. Esta es la palabra transformación, llevar a las personas por este proceso en el cual usted va a ver su vida transformada día a día. Esta es la próxima serie y la va a enseñar el hermano Alex. Pero también esta visión abarca la palabra alcanzando. Y tiene que ver con esta misión que Dios nos ha entregado. Cuando el Señor Jesucristo le llama a los que están allí en el mar de Galilea y les dice: venid y os haré pescadores de hombres, ellos ni siquiera intuían claramente cuán difícil y cuán diferente era pescar hombres que pescar los peces del lago. Y tiene que ver claramente con lo que el Señor nos enseña de hacer discípulos a todas las naciones. De lo que el Señor nos dice y nos muestra claramente de alcanzar las próximas generaciones, que no se pierda su nombre, que no se pierda su mensaje. Cuando Él está antes de irse a la cruz, ahí en Juan capítulo 17, Él ora y Él habla a su Padre y le dice y le pide por la unidad de los que han de creer. Estos que han de creer por la palabra de estos. ¿Quiénes estaban ahí? Los discípulos. Y Él daba por descontado que esta gente iba a enseñar a otros, iba a alcanzar a otros discípulos. Estuvimos en un retiro y un pastor más anciano estaba contando acerca de su nuevo pastorado que venía. Y me dice: tengo un nuevo reto, nos cuentan los que estábamos en esta capacitación con él. Y él dice: voy a tomar una iglesia que tiene 45 años de existencia. Y son 120 personas. Y yo ya les he dicho que esta iglesia ya debería ser al menos 240 personas. Porque es muy simple. ¿Por qué decía esto? Porque el mandato del Señor no es solamente asiste a la iglesia, sino que tú tienes que reproducirte en un próximo seguidor. En una persona que te está siguiendo, en una persona que te está creyendo, en una persona que tú estás formando. Y cuando este pastor estaba diciendo, decía claramente que esta iglesia estaba dormida, que era una iglesia que había perdido el paso y que era una iglesia que definitivamente no estaba haciendo la voluntad del Señor. Cuando lanzamos esta visión hace muchos años atrás, las cosas eran bien sencillas. Yo estaba comentando esto con mi esposa, estaba comentando con algunos líderes en la semana y decía: las cosas ahora son mucho más complejas. La iglesia ha crecido, la iglesia se ha vuelto más compleja y el reto no es hacerla más compleja, el reto es hacerla más sencilla, más simple, de tal manera que todos los que nos puedan visitar puedan entender claramente qué paso tomar en su siguiente paradero. Y poder hacer todo esto tiene que ver con una reestructuración total de todo lo que nosotros conocemos como parte de nuestras prácticas. Todo va a ser evaluado. Desde las iglesias hijas que tenemos, hasta los ministerios de jóvenes, nuestro culto de oración, nuestros cultos que tenemos, los horarios que trabajamos, todo va a ser evaluado para llevar la iglesia a un nuevo momento, para poder estructurarla de acuerdo a los pasos que queremos tomar. Y esto implica también a veces traer a otros pastores o a otros líderes de otro lugar. Porque si los nuestros no están capacitados para este momento, bueno, también se tiene que buscar de otro lado. Así que esto nos está llevando a un tiempo más complejo. Y estamos pidiendo que la iglesia pueda, de alguna manera, unirse, estructurarse y disponerse también a toda esta labor que nos va a llevar. ¿Sabe, hermano mío? Esto es una de las cosas claras que nosotros tenemos
en cuenta. Una sociedad ha acelerado claramente su maldad. La sociedad se ha vuelto cada vez más impía, se ha corrompido, se está deshumanizando, se está idiotizando cada vez más. La gente se está perdiendo el crecimiento de sus hijos están perdiendo la bendición de su hogar. Está viendo por todos lados una depravación moral, la familia está siendo atacada. Ya hemos hablado de esto en temas anteriores y no tengo que repetir mucho lo que ya sabemos claramente de por qué estamos instaurando esta visión. Se está tratando de truncar claramente el núcleo que Dios ha puesto para la expansión de su reino, la familia. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque es un mandato del Señor. Porque el Señor nos manda y nos llama a ser discípulos. Y a su vez también hay una premura, una segunda llegada que ya se ve. Ya estamos viendo los acontecimientos que nos hablan de su retorno. ¿Y cómo quieres que te encuentre el Señor? ¿Cómo quieres que te encuentre Dios cuando retorne por su creación, cuando retorne a derramar su ira? Yo quiero que me encuentre a mí trabajando para Él. No quiero que me encuentre como ese siervo que estaba bebiendo, tomando, golpeando a sus consiervos, que cuando vino el Señor lo castigó duramente por ser hipócrita. Al contrario, yo quiero invitarlos a ustedes a unirse para que juntos podamos no solamente en el poder del Señor, con el proceso adecuado transformar vidas, sino dejar un legado a las próximas generaciones. Este legado que tiene que ver con tu hijo, este legado que tiene que ver con tu nieto. ¿Vas a tener nietos? ¿Tus nietos tendrán hijos? Tenemos que ir más allá. Y este legado que tiene que ver claramente con lo que nosotros vamos a poder emprender en este camino. Tenemos algunas metas que vamos a proponer. A lo largo de estos meses por delante, es una de las realidades que no hemos apresurado todo esto y lo vamos a ir enseñando y lo vamos a ir mostrando para que todos los que estamos acá o los que piensan unirse a esto, podamos tener las cosas claras y elegir. Voy, no voy, me quedo en la periferia, de la puerta para afuera. Todo el mundo va a tener la decisión y la elección de decidir. Así que vamos a desarrollar algunas metas claras que lo vamos a tratar de conseguir en 10 años. Una de estas primeras metas es desarrollar y levantar líderes apasionados con el Señor. Y la visión, equiparlos para alcanzar las próximas generaciones. Se va a empezar a trabajar claramente con estas personas. Todo aquel que quiera servir al Señor, todo aquel que quiera ser capacitado, todo aquel que quiera potenciar eficazmente su servicio al Señor, va a ser capacitado. 2, redefinir nuestra cultura de discipulado e implementarla en toda la iglesia. Vamos a redefinir claramente lo que es el discipulado. No las clases de discipulado, esas son clases bíblicas. Vamos a redefinir y vamos a tener un estilo de vida de tal forma que nos podamos reproducir. 3, implementar una cultura de grupos pequeños que integre y permita la transformación del Hijo de Dios. Vamos a llevar, como usted sabe, en esta sala no podemos generar intimidad. Nos saludamos, nos vemos, nos levantamos la mano y allí una que otra palabra de compromiso. Que Dios te bendiga. Pastor, estoy atravesando esto, voy a orar por ti. Y ahí queda la cosa. Pero en grupos pequeños podremos desarrollar claramente la intimidad, podremos desarrollar también las herramientas necesarias para crecer y ser transformados. 4, alcanzar con el Evangelio a nuestra comunidad y al resto del mundo a través de diversos brazos en la iglesia. Vamos a usar los brazos que ya tenemos. Vamos a usar estos brazos que tenemos como editorial, que tenemos como escuela de siervo, que tenemos como movilización. Tenemos diferentes brazos que la iglesia nos está desarrollando y tiene grandes hombres, tiene grandes siervos y grandes siervas que tienen el celo por expandir el reino. Así que tenemos que empezar desde Puente Piedra. El epicentro tiene que ser Puente Piedra para alcanzar otras latitudes, porque ¿qué podemos estar mirando solamente hacia afuera si acá todavía no lo hemos marcado al distrito? Ahora vamos a empezar a marcar nuestro distrito y vamos a tratar de trabajar a través de diferentes alianzas para llevar a cabo esta verdad. 5, celebrar alianzas estratégicas con diversas iglesias y organizaciones.
para generar una reforma que nos permita la efectividad en el avance del reino. Y vamos a tratar de aliarnos con algunas organizaciones, con otras iglesias, para llevar a estas iglesias, que están algunas dormidas, hacia un nuevo momento, pulirlas, llevarlas y guiar a un nuevo despertar dentro de las iglesias bautistas. Necesitamos despertar a las iglesias bautistas, no solo a nosotros. Hay muchas personas o algunas iglesias que nos están pidiendo pastores, nos piden pastores. Ya han partido pastores de acá, ya se han ido, ya hemos entregado lo que teníamos. Vamos a formar una nueva generación. Pero en vez de que se esté llevando nuestros elementos, lo mejor que podemos hacer es empezar a hacer alianzas con ellos y enseñarles cómo elaborar una visión, enseñarles cómo ser más efectivos y enseñarles y vaciar lo que Dios ha dado hasta este tiempo a ellos también, para que también de la misma manera puedan expandir el reino a otras latitudes. Amén. 6. Culminar la construcción de nuestra sala auditorio y levantar un nuevo edificio educacional. ¿Sabe, hermano mío? Esta es una de las cosas que nosotros queremos terminar. Esta sala auditorio necesita terminarse. Y sabe, cuando tenemos una visión es hermoso poder ver, pero todo esto no se va a poder llevar a cabo solo en nuestras fuerzas. Ya lo dijo el Señor, no es con espíritu, no es con ejércitos, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y si nosotros entendemos claramente esta verdad, es que Dios no va a obrar a través de nosotros si a nosotros nos falta integridad.